Yo creo que siendo las 3 podemos dar comienzo a nuestra videoconferencia de septiembre. Les damos a todos y a todas la bienvenida y les voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Roberto Follo. Roberto es subsecretario administrativo de la OBD, es médico legista, es máster en medicina forense en la Universidad de Valencia y es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA. Roberto, muchísimas gracias por colaborar con nosotros una vez más. Toda tuya la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, permítanme expresar el mayor agradecimiento a la Oficina de la Mujer, a la doctora Pastorino, a la doctora Castañares, a todo el equipo de la OM, sobre todo por permitirme compartir este espacio de las videoconferencias que realiza habitualmente la Oficina de la Mujer y que de alguna manera, y en lo personal siempre considero que son espacios óptimos, ideales, porque nos permiten reflexionar, profundizar en algunos temas que desde cierto punto de vista pueden tener o pueden ser considerados ya conocidos, pero sobre todo en algunos otros temas, como el que trataremos de abordar hoy, que a veces generan ciertas dificultades, sobre todo en el contexto de aquellas dudas que se pueden dar frente a casos en los cuales se plantea situaciones de violencia doméstica o de género que son tomadas desde el conocimiento de los profesionales, de quienes integran los equipos de salud, y esto sea en el ámbito público, en el ámbito de las obras sociales, en el ámbito privado, y que en definitiva la duda es qué hacer, denunciar o no denunciar, por qué, cómo juega el secreto profesional en esto. Entonces, frente a este tema y considerando que suele haber dilemas, conflictos desde el punto de vista de la duda profesional, el temor de qué pasa si no denuncio, qué pasa si denuncio y no corresponde, cómo sería en todo caso el actuar recomendado. Bueno, vamos a tratar de ingresar en el tema y si ustedes me permiten, trataremos de compartir una pequeña presentación eh, sobre el tema para poder profundizar en este punto. Um, el título de la charla, de este espacio de reflexión, de intercambio, eh, fue pensado como ustedes ven allí en la pantalla, el conflicto entre la obligación de denuncia y el secreto profesional en el contexto de violencia doméstica. Podríamos decir que este título puede ser dividido, si se quiere, en dos partes. Por un lado, una situación que no es menor, que es bastante habitual encontrar, que es la duda entre la obligación de denuncia y secreto profesional como tal. En la práctica profesional solemos tomar contacto, conocimiento de situaciones que nos plantean precisamente esa duda, denunciar o no denunciar. Sin embargo, aquí lo vamos a circunscribir a un área mucho más específica, porque precisamente, y este sería el objetivo de nuestra charla, pensar que en el ámbito de violencia doméstica y de género, esa duda pierde lugar, de alguna manera ha quedado desplazada por una serie de normativas y de conocimientos y elementos que vamos a comentar y que alguna manera nos quitan el concepto de conflicto, es decir, ya no estaremos frente a un conflicto. Pero vamos un poco a profundizar en ello y trataremos en la medida de lo posible que pueda reportar la utilidad para todas y todos. Eh, Hay un conflicto casi histórico, ¿no? Como decíamos, entre el concepto de la denuncia y del secreto. En muchos ámbitos, público-privado, en muchas disciplinas, medicina, psicología, trabajo social, en muchas la gran mayoría o casi todas las disciplinas que tienen que ver con el ámbito de la salud, que toman conocimiento de una situación determinada, vamos transitando un camino y frente a él, frente a ese conocimiento, sea porque la persona nos lo comenta, sea por referencias o por inferencias, un poco lo vamos a ver en un instante, se nos abren dos caminos que muchas veces son diametralmente opuestos y en los cuales no tenemos un punto de intercambio por el cual si vamos por uno enseguida podemos retomar. Casi diríamos dos caminos que en algún punto se convierten en irreversibles o por lo menos totalmente disímiles. El camino de la reserva, el camino del secreto, el camino de
ocultar esa información, incluso desde un conocimiento externo, desde un conocimiento hacia la justicia, hacia la magistratura, o por otro lado el camino de la denuncia, el camino de esa comunicación. Cada uno tiene frente a hasta esa disyuntiva determinados conceptos. Uno dice, bueno, en la reserva protejo sea por pedido de la víctima o de quien nos lo comenta, sea frente a situaciones que no me quedan claras, protejo esa información con las consecuencias que esto tiene. El camino de la denuncia también implica de alguna manera poner en conocimiento de terceros y con lo cual en algunas ocasiones también las personas afectadas pueden solicitarnos que esa información no sea divulgada por multiplicidad de motivos. Entonces, frente a ello se nos bifurca este camino y la duda es qué hacer en este caso. Esto nos trae de alguna manera a repensar en el concepto de reserva, de secreto, cuál es el origen y por qué el secreto ha tomado tanta trascendencia desde el ámbito de los equipos de salud, por qué llegamos al día de hoy al concepto de pensar el concepto como la generalidad y la excepción a ese secreto, que es precisamente sobre el cual fortaleceremos nuestro tema hoy, como una cuestión muy puntual. El secreto en el ámbito de las profesiones de la salud es tan antiguo como el ejercicio de las mismas profesiones de la salud. Hasta hay si se quiere, un origen basado en aspectos deontológicos, ya cuando Hipócrates planteaba, y esto va a estar plasmado en su gran juramento deontológico, su conjunto de deberes que supone o plantea para que quienes culminan sus formaciones de grado, cumplan a futuro, más allá de este juramento hipocrático, más allá de ser una de las primeras expresiones, no la primera, pero sí una de las primeras expresiones formales que le dan origen al secreto, hay también un criterio, si se quiere, mítico. No voy a aburrirlos con aspectos de la mitología griega, pero basta recordar que el dios griego de la medicina, Asclepios, conocido por los romanos como Esculapio, era en realidad, si se quiere, casi producto o generado en la mitología como vinculado al secreto, toda vez que Apolo castiga, en todo caso, en la misma mitología, a un ave, a un cuervo que hace comentario o refiere precisamente una infidelidad que habría tenido la madre de Asclepios, entonces por ese motivo la mata, él lo rescata a Asclepios y con esto, una de las primeras pautas que genera Asclepios en la escuela Asclepíades, en la escuela de formación de los profesionales de la salud, es el deber del secreto, porque en definitiva, si ese secreto no hubiera sido divulgado, otro hubiera sido la consecuencia. Cuestiones que desde lo mitológico, desde las pautas que sigue ya el ejercicio de las profesiones de salud, en principio medicina, pero aplicable para todas, ya en la lejana y la antigua Grecia, el secreto pasa a ser de alguna manera el origen de estos planteos. Y así es como lo vemos plasmado en la primera de las expresiones deontológicas, por lo menos la más antigua que ha persistido en el tiempo, ya con el juramento que nos obligaba a ese compromiso donde todo aquello que veamos o oigamos en el ejercicio de nuestra profesión y todo lo que supiéramos acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré o lo guardaré con secreto inviolable. Esta expresión juramentada como acto formal, que hoy por hoy tiene una fórmula que ha sido generada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en el año 48 en Ginebra, y que ha tenido sucesivas enmiendas hasta llegar a la última del año 2017 en Chicago, y que ha sido reemplazada por la expresión guardar y respetar los secretos que me hayan sido confiados incluso después del fallecimiento de pacientes. Decimos, esta fórmula no puede dejar de pasarse sin una mención muy particular. Intencionalmente, si ustedes ven, hemos marcado en esta diapositiva la expresión si es cosa que no debe ser divulgada, ¿no? Abro ya de alguna manera el pie para pensar que, según esta expresión hipocrática, algunas situaciones, algunas cosas deben ser divulgadas, algunas condiciones quedan fuera del marco, del ámbito, del paraguas de protección del secreto, y esto ya, considerando que esta expresión tiene 4 o 5 siglos antes de nuestra era, ya empieza a ser notablemente importante.
Ahora, acercándonos obviamente a nuestros tiempos, ¿cuáles son los principios sobre los cuales descansa el secreto profesional como regla general? Y esto es interesante saberlo, porque a raíz precisamente de analizar estos principios vamos a ver que en el caso de violencia doméstica, en el caso de violencia de género, hay una excepción natural, categórica, legal e incluso ética para ese secreto, y por lo tanto la denuncia se va a convertir en obligatoria. Por un lado, estos principios se van a edificar sobre dos ejes centrales, dos ejes vertebrales, como serán los principios que emergen de la ética médica, de la bioética, vinculado de alguna manera con ese origen del juramento hipocrático, pero también con otro tipo de normas deontológicas que analizaremos en un instante. Y por otro lado, determinadas imposiciones normativas, legales, ¿no? Aquello de pensar que esa información debe ser guardada de manera hermética, casi como si fuera una bóveda de seguridad de un banco, para cuyo acceso se debiera contar o con la autorización de la persona, salvo en caso de que esta fuera negativa, esa posibilidad de accesibilidad sería prácticamente nula. Recordando un poco en función de esto, muchos maestros de la medicina, y en el caso de la medicina legal, también esto es así, pensando que hace casi 2 siglos los maestros de la medicina legal francesa especialmente hablaban del secreto como un deber de categoría absoluta, en términos de que no hay forma de poder, en ningún tipo de excepción, para poder divulgar la información. Vamos a ver que este punto comienza de alguna manera a ceder un espacio, no solamente por otros aspectos normativos, por un interés superior, por situaciones que están vinculadas con las excepciones que la misma norma nos va a dar. Y así en estos aspectos éticos, cabe mención al Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, uno de los tantos códigos de ética. Podemos traer códigos de ética también de distintos países y en definitiva suelen confluir en puntos similares, más allá de cambios muy puntuales en el sector del articulado en el que se encuentra. En el caso concreto del Código de Ética de la AMA, en su última versión, habla específicamente del secreto profesional y la imposición del deber y del derecho que tiene el equipo de salud de guardar, en este caso, reservas sobre todo aquello que le haya sido confiado, visto, deducido o incluso que surja de la documentación. Pero también es importante, y hago hincapié y me detengo especialmente en el artículo 116 de este Código de Ética, porque ya nos está dando pie a pensar que el equipo de salud en su totalidad, aquí habla del médico, pero también vincula a otros integrantes del equipo, quedan de alguna manera relevados de guardar ese secreto, de esa reserva en algunas circunstancias. Y dentro de su detallado comentario, de su detallada ampliación en incisos, nos habla, por ejemplo, de aquella situación en calidad de testigo, la citación en calidad de testigo frente a un tribunal, obviamente por una cuestión que es en este caso preguntada y sobre la cual se va a brindar testimonio. Pero también, y especialmente en ese inciso G, cuando habla de la denuncia que se formule dentro de los delitos que son conocidos, a los cuales se accede, a cuyo conocimiento se accede en virtud del ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo que digan determinadas normas, salvo cuando se trataren de delitos de instancia privada mencionados en dicho código. Ya vemos que hay un comienzo de excepción a ese concepto del secreto como un valor absoluto, sobre todo porque va a haber un reconocimiento de un interés y de una potestad que tiene la ley, que tiene el Estado y que tiene las circunstancias de afectación común, pensando desde ese marco de organización de la construcción del tejido social. Ya Rousseau en su momento planteaba el derecho que tiene el Estado como depositario, en este caso de ese control social, de poder decidir qué tipo de medidas se pueden dar, en qué caso el Estado puede, si se quiere ingresar, para no utilizar el término invadir, ingresar en aspectos que la persona deseara reservar, pero justo precisamente por ese interés público al cual hacíamos alusión. Y en este punto es importante pensar que la ética médica, que la bioética como tal, se suele armar o se suele pensar desde los principios, en un concepto principialista, en 4 ejes centrales, tal cual surgía desde la obra de Beauchamp y Childress y desde otros autores
que con anticipación hablaban de estos valores y estos principios. En primer lugar, considerar, y ustedes, sobre todo quienes se vinculan con el ámbito de la salud, lo conocen, el principio de la beneficencia, aquel que permitía a quien ejercía, en este caso, una profesión en el ámbito de la salud, realizar aquellas acciones que estaban destinadas para el mayor beneficio, el mayor bienestar y las indicaciones, en este caso, respecto de las personas asistidas. De alguna manera, el principio de beneficencia implicaba otorgar al otro, en este caso a quien era destinatario o destinataria de esta atención, de las mejores acciones destinadas a su mejor bienestar. Este principio de beneficencia, que de alguna manera fue el principio fundacional, si se quiere, desde lo ético en las disciplinas de la salud, encontró sobre los años 40 del siglo pasado, de alguna manera, el contrapeso del principio de autonomía, principio sobre el cual se basan los derechos reconocidos, los derechos de las personas asistidas, en tanto y en cuanto aceptar o rechazar aquellos procedimientos o aquellas propuestas que se le plantearan, luego, obviamente, de haber recibido la información suficiente, clara y accesible a su nivel de comprensión en la materia. Este principio de autonomía se vinculó obviamente con el legítimo derecho que tiene la persona que iba a ser asistida, al principio pensando en procedimientos invasivos, pero luego extensivo a otras formas. Pensemos en nuestro ámbito normativo, que la ley 26.529, la ley de derechos de pacientes, en su relación con equipos de salud y con instituciones, plantea y jerarquiza este principio de autonomía. Pero, de alguna manera, y como veremos en un instante, este principio de autonomía no tiene tampoco ese carácter absoluto, porque va a haber excepciones que están normatizadas y que son claras, y que en el contexto de violencia doméstica y violencia de género también va a encontrarse este campo de excepción, y vamos a ver después por qué. Frente a la posibilidad de conflicto entre el principio de beneficencia, lo sugerido, lo indicado, lo recomendado, y el principio de autonomía, lo decidido o rechazado, aceptado por parte de la persona, en estos conflictos, el principio de justicia, entendiéndolo como aquel que va a dirimir esta situación, estos dilemas que se plantean, este principio de justicia, que no implica necesariamente convocar a la justicia como tal, sino como pensándolo como aquel principio en el ámbito de la bioética que concurrirá para decidir aquello en el contexto de lo equitativo, ni siquiera diríamos de lo igualitario, lo equitativo entendiéndolo como la igualdad entre iguales, aquello que por distintos fundamentos permitirá elegir o inclinar la balanza hacia la razón del de beneficencia o hacia la razón de autonomía en su caso. Aquí veremos, en definitiva, que podríamos pensar en el contexto de violencia doméstica y de género que el principio de justicia estará inclinado hacia el principio de beneficencia, sobre todo por una serie de razones que tendrán también su sustento, su respaldo normativo y que tienen su razón de ser también en las condiciones del ejercicio, las condiciones y las razones del ejercicio de las profesiones. Y finalmente el principio de no maleficencia, en qué medida realizar un procedimiento que sea, en este caso, invasivo, que vaya contra la autonomía, puede generar algún tipo de daño, pero también lo planteamos desde la otra postura. ¿En qué medida el hecho de rechazar, en este caso, por ejemplo, una denuncia, una comunicación, o lo que se busca, el efecto, lo que se pretende alcanzar con esa denuncia, no termina siendo un acto que perjudique al paciente en nombre de ese principio de autonomía? En definitiva, como el principio de no maleficencia sería sustentado también por esa denuncia, porque no iría tanto vinculado a la percepción particular que pueda tener la persona en nombre de su principio de autonomía, sino de un interés general, de un interés común y de un beneficio que, por algunas razones que trataremos de profundizar un poco más adelante, hacen que esa autonomía, que en todo caso vincule a la persona en una decisión de rechazo, esa autonomía que diga que haga que la persona no quiera hacer la denuncia, no quiera una intervención, no quiera el auxilio y la ayuda de la justicia, una intervención oportuna y eficaz, en definitiva esa autonomía no podría estar viciada, porque si lo pensamos como los elementos que sustentan a una autonomía, tiene que estar dado por el discernimiento, por la voluntad y por la libertad. ¿En qué medida esa voluntad no está viciada por las situaciones
que padece la persona, por la dinámica particular de la violencia y especialmente porque consideramos o podemos considerar a la víctima de violencia doméstica y de género, especialmente cuando hablamos de formas crónicas, como una víctima particular. Casi diríamos que en el contexto de la victimología habría que pensar o se podría pensar en un tipo de víctima particular, distinta de la víctima de cualquier otro delito. Todo esto nos viene aproximando de alguna manera a estos aspectos éticos y en un punto de intercambio, en un punto de conexión entre esos principios éticos con el marco normativo, no podemos dejar de lado recurrir a la primera y seguramente una de las leyes más importantes en el ámbito del derecho sanitario argentino, la primera norma que regula el ejercicio de la medicina, odontología, actividades de colaboración. Incluso muchas otras disciplinas, ejemplo, enfermería, estaban incluidas en esta norma, luego tomaron autonomía por propias normas, pero el espíritu, el alcance, lo que se busca en este caso, sigue esta línea directriz. Esta ley 17.132, en realidad nace como decreto ley en el año 67, es seguramente una de las columnas vertebrales sobre las cuales se edifica el conjunto de obligaciones, derechos, prohibiciones que los profesionales de la salud tienen en el ejercicio de sus respectivas disciplinas. A punto tal que prevé, por un lado, en caso de incumplimiento, una serie de sanciones de tipo administrativo, pero deja abierto también la posibilidad de las acciones en el contexto civil o penal, toda vez que se habla de un conjunto de decisiones deontológicas y, por otro lado, con carácter de obligatorio. Recurrimos entonces en auxilio de esta ley y vamos precisamente al artículo 11 de la misma, que hace su expresión en virtud de la importancia del secreto profesional, que de hecho ya tiene su origen en nuestras normas hace más de 100 años, en el Código Penal, ahora en un instante hablaremos de esto, pero específicamente esta ley nos recuerda que todo aquello que llega a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta en función de la ley, con motivo o en razón, es decir, sea porque lo detectemos, lo hagamos mediante un mecanismo de inducción o de deducción, por intuición, es decir, por la aplicación del conocimiento, lo sepamos, o en razón, sea por una comunicación externa, sea una interconsulta o una tercera persona que nos lo refiere, toda esa información no podrá darse a conocer y luego viene la excepción que intencionalmente marcamos en esta diapositiva porque tiene todo lo que viene después de la palabra salvo, tanto valor como la generalidad. Estamos hablando precisamente en aquellos casos que otras leyes, otras disposiciones así lo determinen, o cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto por el Código Penal. Entonces ya estamos viendo que la norma de ejercicio de la profesión, de la medicina, odontología, actividades de colaboración, al igual que otras normas que regulan otras disciplinas, siempre en el contexto de salud, nos marcan esa excepción. La generalidad del secreto como norma, como criterio esencial, pero también la excepción que está dada precisamente cuando hay alguna ley o normativa con carácter superior o cuando se trate de evitar un mal mayor, cuando de alguna manera esta conducta de divulgación, comunicación o denuncia, como la querramos llamar según el caso, busque en definitiva cortar, interrumpir o mitigar una situación que representa un alto o un altísimo riesgo para la víctima. Ahora, esta comunicación en este punto también facilitada para instituciones, sociedades, revistas o publicaciones, es decir, en la práctica con un fin o con un interés científico. Insisto, más allá de esta generalidad, remarcamos precisamente el párrafo o el segmento que está en el medio de este párrafo porque ya nos está marcando que puede haber excepciones a este criterio normativo. Pero decíamos que por un lado, el Código de Ética de la República Argentina, la Asociación Médica Argentina, hacía alusión al contexto penal. La Ley 17.132 y otras normas complementarias también hacen alusión al Código Penal. No tenemos más que consultar, en definitiva, en este Código Sustantivo, cuál es el alcance, cuál es el contenido, por qué el concepto de secreto tiene su importancia.
y de alguna manera pensar cómo este concepto nos puede trasladar o nos puede generar esa duda, ese conflicto, y a la vez ver cómo ese conflicto se resuelve imponiendo o remarcando la importancia de la obligación de denuncia en los casos de violencia doméstica y de género. Ustedes ven el texto del artículo 156 del Código Penal, cuando impone una pena de multa y la accesoria de inhabilitación especial para que el que tenga noticia en razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar el daño, y esto obviamente lo revelar es injusta causa. En este párrafo a mí me interesa remarcar o pensar en los tres ejes centrales que marcan el alcance o el espíritu de este artículo. Por un lado, la autoría, y como vemos, por eso hablamos de secreto profesional y no exclusivamente de secreto médico, del secreto del psicólogo o la psicóloga, del o la trabajadora social. Estamos hablando de que independientemente del rol que desempeñemos, una condición permanente como un estado, un empleo, una relación de dependencias, un oficio a través del cual se ponen en práctica determinadas habilidades, una profesión en el contexto de las profesiones liberales, especialmente en el contexto de salud, o un arte, una habilidad, no importa en definitiva, como decíamos, cuál es la condición, sí importa que alguien que tiene acceso en calidad de información privilegiada, entendiéndola como aquella información que no es del dominio común, que no surge en el ámbito de una confidencia, en el contexto de una amistad, en virtud simplemente del depósito para esa persona a la cual une una relación de confianza. Insisto, despojando en ese caso sí de esa condición profesional. En síntesis, en este punto, la autoría está dada por alguien que tiene este privilegio de acceder a una información que debe ser mantenida o que debería ser mantenida bajo reserva, pensando, y este sería el segundo punto, que esa divulgación tenga potencialidad de daño. No es necesario esperar el resultado para que exista violación de secreto. Sin embargo, y acá viene lo trascendente en este punto, el Código habla de esa divulgación sin justa causa. Y en estas tres últimas expresiones, en estas tres últimas palabras, se asienta seguramente el principio rector. Por esto decimos habitualmente que el secreto profesional en la mayoría de los países, especialmente en nuestro caso, en la República Argentina, es un secreto de tipo relativo. La generalidad es la reserva, sin embargo, las excepciones que están dadas por esas tres palabras de tanta trascendencia son las que marcan la excepción. Ahora, el concepto de justa causa, por razones lógicas, no está directamente enunciado en el Código, por una cuestión básica. Si el legislador por algún motivo hubiera omitido una mención puntual, esta quedaría fuera de esta condición y sería necesaria una reforma, y por eso utiliza un término tan generoso, tan amplio. Y allí, recurriendo a distintas fórmulas, concentraríamos el concepto o definición de justa causa en el mismo alcance. Para darle una connotación más categórica, recurrimos al diccionario panhispánico del español jurídico, concepto que la mayoría de los autores en el ámbito del derecho, incluso en el ámbito de la medicina, coinciden. Hablamos de justa causa como aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias que justifican un acto distinto o incluso contrario a lo normalmente considerado como obligatorio. En síntesis, aquellas circunstancias que una norma, que una decisión de carácter superior nos impone como obligación de denuncia, pasa a tener un rango superlativo y a la vez excluyente de esta obligación de reserva. Ahora, este secreto surge a partir de determinadas condiciones y son estas condiciones las que le dan su sustento, pero a la vez también las que nos explican esa condición de privilegio de información. No es una cuestión menor, porque por un lado, si vemos estas condiciones, sobre las cuales haremos alguna breve mención en un instante, estas condiciones le van dando, si se quiere, una categoría de fortaleza al secreto. Pero si lo vemos desde el alcance, desde la normativa, desde el impacto que esto tiene en materia de violencia doméstica y violencia de género, vemos que son precisamente estas condiciones las que nos otorgan un rol especial. Y es por eso precisamente que normas como la ley 24.417, como la 26.485 y todo el plexo normativo en la materia coinciden, confluyen
en el sentido de la obligación de los profesionales de salud de efectuar la denuncia en estos casos. Precisamente, y no es una cuestión menor, porque son quienes, junto con otros ámbitos como ámbitos de educación o ámbitos de servicios públicos, toman acceso por estas mismas condiciones. Condiciones que están dadas por una confianza que despierta la actividad en cuestión o quien la ejerce. ¿Por qué motivo concurro ante la médica, ante el médico y voy a divulgar tal o cual información? Esto surge como una inferencia o surge como una consulta a partir de situaciones vivenciadas. Entonces, se consulta a quien se tiene confianza y se hace a partir de esta confianza la confidencia y a partir de ahí nace esta divulgación, aunque surja exclusivamente de palabra y no haya resultados concretos de situaciones, por ejemplo, de violencia física. Hay un detalle que no es menor y tiene que ver con esto que llamamos vínculo profesional activo. Esto no significa que tiene que darse en el contexto de una atención prolongada o de larga duración, sino que el vínculo profesional nace ante la consulta, aunque sea circunstancial, e incluso, para pensarlo en estos términos y reflexionar en este punto, no solamente dentro del ámbito del consultorio, la información a la cual se puede acceder sobre cualquier cuestión que está obligada al secreto o, en el extremo opuesto, obligada a la denuncia según su característica, surge por la condición de profesional de quien recibe esa información. Ejemplo concreto. Podemos estar en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, en el ámbito de la prepaga, en el consultorio y recibimos la información. Pero también la información surge a partir de la consulta circunstancial, sea en un edificio, en la vía pública, entre lo que estamos contemplando, en una reunión, donde muchas veces las consultas a partir de saber que alguien es médico, médica, psicóloga, psicólogo, simplemente esta forma de confidencia que surge. En definitiva, el vínculo profesional activo no requiere un tratamiento prolongado, no requiere una relación de tipo profesional asistencial, sino basta que sea una consulta que se recibe y a partir de la cual se efectúa la derivación correspondiente. Obviamente el secreto siempre va a estar basado en la decisión del titular, toda vez que la persona titular de esa información nos autorice para su divulgación, nace indudablemente el límite del secreto y se abre en todos los casos la posibilidad de divulgar. Ahora, cuando la decisión del titular o de la titular de la información es omitir, no decir, guardar, reservar, acá debemos siempre sopesar si no hay alguna norma o interés superior que nos obligue a denunciar a pesar de esa decisión. Este es el punto clave a tener en cuenta. Es intrascendente en general el contenido y la forma de divulgación, no importa si es una comunicación verbal, si es por una consulta mediante cualquier medio, WhatsApp o cualquier otra forma de comunicación. Tampoco es trascendente el contenido, toda vez que no vamos a hacer alusión a la supuesta dimensión del mismo para divulgar o no divulgar. Aquí la respuesta va a ser, como decíamos, exclusivamente en ambos extremos. Si es una información que no debe ser divulgada, que no está en el contexto de violencia doméstica, que no está en el contexto de violencia de género, que no está en el contexto de los delitos denunciables de oficio, bueno, a esa información debería en principio estar bajo reserva. Pero si está dentro del contexto de las excepciones, violencia doméstica o de género, aquí, insisto, no importa cómo nos hayamos enterado, cómo sea esa divulgación que haya llegado, para encontrar la forma y la obligación de denunciar o comunicar por los alcances que este objetivo tiene. Un detalle también importante, pensándolo en el secreto como obligación, pero también pensándolo en cuanto a en aquellos casos donde la obligación es la divulgación, es la persistencia más allá de la muerte. En este punto tiene que ver la pregunta, si esa información a la cual accedimos, incluso a posteriori del fallecimiento de esa persona asistida, debe o no debe ser denunciada. Recuerdo como dato comparativo un ejemplo muy particular de la denuncia que se hizo contra el profesional que atendía a un expresidente francés, que una vez fallecido él mismo, no hizo más que publicar en un libro cuáles fueron las enfermedades que tenía. Ahora, estamos hablando de un contexto de reserva vinculado
precisamente a las patologías, a los tratamientos que para el caso se habían hecho. En el caso puntual y mucho más cuando esta muerte puede estar vinculada con esas situaciones de violencia doméstica o de violencia de género, el secreto pierde el lugar. Este es un punto que no es menor. ¿Por qué? Porque la obligación de comunicación no está vinculada a la data de la situación de violencia. Es decir, si la violencia ocurrió en los últimos 5, 10, 15 días, puedo denunciar, y si es de larga data, no lo puedo hacer. En este punto, insisto, el tiempo que haya mediado desde la situación de violencia y desde el momento en que tomamos conocimiento de este hecho es indistinto. Nosotras debemos poner en conocimiento de la autoridad pertinente, a partir de los elementos que vamos a ver en un instante, esa información, por más que haya mediado mucho tiempo, e incluso por más que la persona no lo desee, por más que no haya ningún tipo de situación que se genere a futuro o en el momento a partir de esto. Y la posibilidad teórica de daño es lo que nos hace pensar en la existencia, pero también en la inexistencia del secreto. Es cierto que si yo divulgo información sobre una paciente o sobre un paciente, y no es necesario esperar el resultado dañoso para que ocurra este hecho, pero pensándolo desde la obligación de denuncia, ¿cuál es la posibilidad teórica de daño que ocurre si, tomando conocimiento de un hecho que debo denunciar, no lo hago? Por más que la misma persona no me esté autorizando a esto. Hay aquí un concepto o un interés sobre el cual interviene el Estado a través de su normativa, y también sobre el cual interviene el conocimiento de las distintas ciencias o artes, y sobre todo el conocimiento en función de la dinámica particular de la violencia, que nos obliga a pensar en la posibilidad teórica del daño al no divulgar, cuando en realidad esto está obligado. Para la medicina, como para las otras disciplinas en el contexto de la salud, el conocimiento de las situaciones de violencia doméstica o de género pueden arribar a grandes rasgos desde dos vías posibles. Por un lado, a partir de la referencia que pueda hacer la persona en la anamnesis, en la consulta, o que puedan hacer terceras personas, familiares, personas de su ámbito de afectividad, de vecindad, de conocimiento, que se acerquen y nos planteen que tal o cual persona sufre, padece violencia doméstica, violencia de género. Esta información que llega, o incluso a partir de otros profesionales del ámbito de la salud, que nos pongan en conocimiento de esta situación. Pero también puede surgir, y de alguna manera se correlaciona en algunos casos con la forma anterior, cuando debemos prestar los auxilios de la profesión. Y cuando hablamos de auxilio no hablamos exclusivamente de medidas intervencionistas o de urgencia, toda vez que se deba prestar cualquier tipo de intervención propia del ejercicio profesional y sobre el cual se llega a conocimiento. Entonces, aquí podemos pensar en tres escenarios factibles, entre medio de los cuales seguramente habrá un montón de alternativas, pero todas las cuales sustentan las mismas consideraciones. Por un lado, aquellas situaciones de urgencia o de emergencia que motivan la consulta o que motivan la atención o que motivan el conocimiento de este caso, sea que la persona concurra a una guardia en un servicio de salud, sea que la persona con estas situaciones concurra a un consultorio, sea que tomemos conocimiento en el contexto de vía pública o de cualquier llamado consulta de aquellas situaciones que no admiten dilaciones, por ejemplo, en el caso de las tentativas suicidas, pero también lesiones de naturaleza grave o gravísima, incluso lesiones de naturaleza leve, aquellas que por sus mismas características pueden originar una debilitación temporaria, limitada, y que suelen reparar sin secuelas. En definitiva, la consulta es por lesiones, la consulta es por las consecuencias, por acciones de tentativa suicida o de ideación suicida. En definitiva, situaciones que nos imponen un actuar inmediato y urgente. Pero también pueden darse en el contexto de una consulta o de una evaluación por el resultado de la violencia física, aunque esta consulta surja de una manera, si se quiere, aleatoria o complementaria. Por ejemplo, la persona concurre para un control de salud y en el contexto del examen físico aparece una lesión, o está en el ámbito del consultorio y está en el ámbito de una atención, en el contexto, por ejemplo, de psicología, y de pronto
la psicóloga o el psicólogo observa o puede detectar algún tipo de lesión que le llama la atención, que sea evidente, que sea por lo menos llamativa, y que esté vinculado, por ejemplo, con efectos de violencia física. Pensemos sobre todo en aquellas áreas expuestas, como pueden ser rostro, en el caso de manos. Esta consulta que de alguna manera, o esta presencia de estas lesiones que de manera indirecta puede surgir, entraría en este concepto, en esta categoría. Pero también desde la consulta a partir de situaciones de violencia sexual o aquellas vinculadas con alteraciones o trastornos psíquicos, sea, por ejemplo, desde una consulta que surge por situaciones de insomnio, de estrés, si es que la víctima no lo vincula directamente a la situación de violencia, o por el contrario, aquellas que de manera expresa, de manera directa, de manera categórica, la víctima correlaciona. Y un tercer tipo de situaciones a las cuales, o forma de acceder a este conocimiento, surge a partir de los resultados, no tanto por un hecho que se pueda detectar, sino las consecuencias de esto. Por ejemplo, como dato a tener en cuenta, cuando la víctima de pronto hace referencia al incumplimiento o la posibilidad o la imposibilidad de cumplir con un tratamiento, la imposibilidad de continuar con las sesiones, la imposibilidad de realizar o de cumplir con alguna derivación para la cual se le formula, a partir de situaciones de violencia psicológica o económica. El ejemplo característico, cuando se le pregunta si su presión arterial, su diabetes, la patología que tuviera, está o cumple o puede llevar adelante el tratamiento indicado, dice no, porque no tengo recursos económicos, porque no dispongo de la obra social, o porque en este caso la persona que ejerce violencia ha decidido excluirla del plan de cobertura que tenía. Entonces, en definitiva, acá ya puede haber una situación de tipo indirecto, o sea, no hay una agresión física como tal, pero las repercusiones que tiene esta violencia psicológica o económica en la persona hace que, en definitiva, tomemos conocimiento de lo mismo. Entonces, aquí estas condiciones de acceso por estos puntos, sea en las formas de urgencia, sea en las formas, si se quiere, a partir de las consultas, sea de manera indirecta, nos van mostrando este privilegio de acceso a la información. Privilegio de acceso que estará basado en una serie de puntos que a la vez podemos utilizar para convertir, reforzar, empoderar a la víctima, para sostener las medidas que surjan a partir de una denuncia, para desnaturalizar esa vivencia que tiene la víctima respecto de que son situaciones a las cuales debe adaptarse, que son situaciones normales. Insisto, estos puntos no son una cuestión menor, son elementos sobre los cuales se puede y se debe en algunos casos trabajar desde el punto de vista profesional para fortalecer a la víctima y a la denuncia y la continuidad de las medidas que de allí surjan. En primer lugar, el aspecto de confianza intrínseca, que tiene que ver con lo que mencionábamos antes. ¿Por qué motivo yo concurro para que una médica, para que un médico, para que el equipo de salud pueda enterarse de esto? Entonces puedo confiar precisamente en que es un ámbito sobre el cual me escucharán, sobre el cual me podrán brindar consejos, recomendación o ayuda. El factor de confianza es un factor que no es menor. En algunos casos va a requerir un trabajo mucho más intenso, reforzar esa confianza en el equipo de salud, pero sobre todo para que el equipo de salud pueda trasladar a través de la denuncia y en el trabajo respecto de la víctima toda la fortaleza para salir, para prevenir, sancionar y erradicar esa situación de violencia a la cual está sometida. Un segundo factor tiene que ver a veces con el conocimiento circunstancial. De alguna manera concurrimos o podemos concurrir a equipos de salud integrados por personas de nuestra amistad. Entonces, sí, yo concurro a tal lugar porque la médica o el médico, la psicóloga, la trabajadora social, quienes integran ese equipo son de mi amistad, los conozco o las conozco desde la infancia, entonces ahí pueden brindarme una escucha diferente a la que puedo considerar que puede llegar a tener alguien que no me conoce. También puede estar dado por esa relación de larga data y quizás yo a la médica o al médico no las conozca personalmente desde una relación de amistad, pero me atienden desde hace mucho tiempo, entonces tengo la confianza
tengo ese factor tan necesario de confianza para esa relación. También puede estar dado este privilegio porque en el lugar al cual concurro, donde me están asistiendo hace mucho, poco tiempo, detectaron determinados efectos que tiene esta situación de violencia o aquellas secuelas que puede tener desde lo orgánico, como una cicatriz, una marca, una lesión, o aquellas secuelas de tipo funcionales. Sí, en tal lugar detectaron que tengo un trastorno hormonal y me hicieron tales estudios y se fue esto correlacionando de alguna manera mediante un abordaje atento, diligente, respetuoso, hasta llegar a este diagnóstico. Por las sintomatologías, concurro en algunos casos, a pesar de lo que puede llegar a ser mi voluntad o deseo, pero concurro porque tengo síntomas o tengo signos que estén claramente vinculados a la situación de violencia o no. De pronto a lo mejor concurro porque me apareció una determinada mancha o lesión en la piel, o porque tengo tal limitación, o porque tengo tal dificultad, y frente a este estudio, a esta valoración, se ha detectado esa relación con el ámbito de violencia. Y ni que hablar con los hallazgos relacionables, cuando de pronto frente a una lesión me atienden y en ese contexto de esa lesión hay un nexo de causalidad entre lo observado, lo concluido y el origen, en definitiva, de la situación de violencia. Algunos elementos como para pensar que son los que van privilegiando nuestra condición de acceso a la información y que a partir de ahí nos podrán permitir realizar una serie de acciones, si se me permite la expresión, determinantes en el sentido que van a marcar un camino de fortalecimiento para la víctima, pero también de que la víctima pueda entender y conocer que esa decisión de denuncia hasta puede serle de alguna manera sacada de su peso, sobre todo porque muchas veces la víctima considera que implicar o relacionar una denuncia haría o la colocaría de manera sola frente a una serie de conflictos y problemas. Sin embargo, aquí el planteo es decir, mire, a partir de esta situación hay todo un engranaje que tiene que ver con normas, con la justicia, con equipos de salud que acompañan, colaboran, fortalecen y por eso determinan, y de ahí el concepto de estas acciones, determinan un cambio muchas veces trascendente en esa situación. Y ahí estos fundamentos tienen que ver con recomendaciones fundadas, sólidas, que se hagan, sugerencias, basadas en la necesidad de empoderarla, de darle, de dotarle de esa fortaleza en términos de afrontar la situación, de superar la situación, de poner un límite a la situación vivenciada, pero sobre todo de desnaturalizar esa vivencia, porque es muy frecuente en la escucha de todas formas de violencia física, psíquica, económica, patrimonial, sexual, etcétera, en todas las formas de violencia que las víctimas tiendan a naturalizar, a considerar que es situación de tipo normal. Bueno, precisamente a partir de esta intervención se logra o se puede o se intenta lograr que esto no sea naturalizado. También es una ocasión única para abrirle camino hacia un respaldo que va a salir desde las instituciones, desde el Estado, como garante en este caso de las medidas que ya vienen incluso por una disposición supralegal, y desde el mismo sistema judicial, mostrarle cómo con el correr de los años se ha alcanzado un sistema rápido, oportuno, eficaz en cuanto a las intervenciones y en cuanto a las medidas de resguardo, las medidas cautelares y las medidas a futuro que la misma justicia puede tomar en relación a la situación. También es una oportunidad para que la información sanitaria, en este caso, no solamente respecto de una patología, porque a veces pensamos la información sanitaria respecto de una dolencia o de un procedimiento que a la persona se le propone. Aquí, por el contrario, estamos hablando de una información sanitaria en términos de entender la dinámica de violencia doméstica y de violencia de género también, de considerar que estamos ante una, si se quiere, entidad nosológica nueva no en cuanto a su origen, pero nueva en cuanto a sus alcances. Es muchísima la cantidad y calidad de información que disponemos respecto de los efectos presentes, futuros, a corto, medio y largo plazo. Es muchísima, insisto, esta información. Hay un montón de articulados de textos que nos van demostrando cuáles son las consecuencias de evidencia científica clara de estas mismas situaciones.
También esto permite para el equipo de salud hacer una suerte de cualificación y sobre todo de cuantificación del riesgo, y esto no desde el punto de vista de pensarlo exclusivamente con un compromiso, si se quiere, pericial, porque alguien podrá decir, bueno, pero si yo hablo de un riesgo alto y me van a preguntar después en una audiencia, en un juicio oral, me preguntarán por qué habla de este riesgo. Bueno, en definitiva, hay distintas formas de establecer esta cualificación y cuantificación que salen del criterio subjetivo, ¿no? Nadie me podrá acusar de tener una visión subjetiva y bueno, voy a darle un riesgo alto porque me parece o por las dudas. No, hay tablas, hay distintos tipos de valoraciones e incluso hay lugares oportunos donde a la víctima se la puede derivar y que impondrán este riesgo sobre la base de la situación presente, pasada y sobre criterios mucho más sólidos, pensando en el riesgo, pero también en la condición de peligrosidad. Y remarco esta diferencia porque el concepto de riesgo nos hace llevar a un diagnóstico e incluso a la posibilidad concreta, actual, de que una situación se genere o se agrave. Y el concepto de peligrosidad en cuanto a un pronóstico, toda vez que en algún sentido y pensando qué es lo que sucede o qué es lo que podría llegar a suceder a futuro en la medida que no haya medidas o intervención de la justicia o intervenciones prácticas y oportunas. Y acá ni que hablar cuando hablamos del diagnóstico de las lesiones, especialmente en el contexto médico, de las secuelas de tipo anatómicas, funcionales, estéticas, del curso evolutivo de esta lesión, si lo hablamos específicamente desde lo lesionológico, pero también de aquellos estudios y controles que son necesarios realizar a futuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que recibió golpes de puño en la cabeza, en el cráneo, y en estos momentos un estudio puede no arrojar un resultado concreto, pero habrá que pensar también, sobre todo en base a los antecedentes, si esto a futuro no podrá tener una repercusión y dejar abierta esa posibilidad en esa forma interpretativa. Entonces, todo esto que venimos hablando nos lleva al eje de la cuestión. ¿Cuáles son las dudas que más frecuentemente encontramos desde lo cotidiano respecto a la asistencia médica, pero acá también podemos decir asistencia en el contexto del equipo de salud? Primero, ¿es obligatoria la denuncia? Segundo, ¿se precisa autorización de la víctima para efectuar la denuncia? Tercero, ¿qué pasa si la víctima no presenta lesiones? ¿Corresponde o no denunciar? En otros términos, ¿la lesión es un factor determinante para ello? Cuarto, si las lesiones que podemos detectar son de larga data, incluso a veces no precisables, de varios meses, de años, ¿esto puede afectar a la denuncia? ¿Le quita credibilidad? ¿Le quita solvencia? ¿Le quita fundamento? Otra pregunta, ¿puede efectuarse la denuncia si la persona no ha sido evaluada previamente por peritos? Y en el contexto de seguir con estas dudas, otras preguntas es, en caso de existir lesiones, ¿debe ser obligatoriamente complementada mediante un reconocimiento médico legal? ¿Puedo yo, en un ámbito asistencial, público o privado, en el consultorio, efectuar esa constatación de las lesiones si no tengo a mi lado a una médica o a un médico legista? La ausencia de lesiones pone en duda los dichos de la víctima. Fíjense que antes vinculábamos a la ausencia de lesiones como impedimento o duda sobre el impedimento de denuncia, y acá viene otro factor. Si yo denuncio que no haya lesiones, ¿eso plantea dudas sobre la verosimilitud de esos dichos? La ausencia de esas lesiones me compromete si efectúo la denuncia. ¿Hay razones que permitan o fundamenten que yo pueda explicar por qué motivo hay ausencia aparente? Acá la expresión aparente es categórica en estas lesiones. ¿Y qué recursos de utilidad pueden llegar a ser o qué recursos pueden ser útiles en caso de violencia? Bueno, todas estas preguntas van a tener de alguna manera una respuesta concreta, precisa, pero para ello debemos pensar que ante todo la razón esencial es el diagnóstico, que surja a partir de las referencias, de lo comentado, de lo que podamos observar, de esa correlación. En algunos casos llegamos a un diagnóstico de certeza o de elevada probabilidad en el contexto de lo que es posible con alta seguridad, y por eso lo pensaremos en lesiones, en signos sintomatología, que nos van a dar una seguridad
sobre todo por el mecanismo de esta lesión, o una alta probabilidad. También pensar que estamos en un contexto de altísima probabilidad cuando otras explicaciones, incluso las que a veces puede llegar a dar la víctima, son muy frágiles o improbables. Esto especialmente en algunas formas de lesiones, ni que hablar si estamos en el contexto de niños, niñas, adolescentes, en el caso de quemaduras, en el caso de lesiones de distintas características y de distinta data. Y también, obviamente, cuando se puede establecer un nexo de causalidad entre el resultado, lo que estamos viendo, el tipo de lesión, el mecanismo idóneo de producción, esa lesión no puede ser producida por otro mecanismo, y la data aproximada, sobre todo en función de las características y en algunos casos de coloración. Entonces, de alguna manera, la fórmula, si se quiere, más cómoda del diagnóstico sería aquella que no deja dudas o, en todo caso, que la elevada probabilidad le da un factor categórico, incluso probatorio. Habrá otras condiciones que a veces lo hacen presuntivo, cuando hay indicadores de tipo racionales, objetivos, que forman de alguna manera un plexo sólido, aquello de las dificultades de cumplimiento de un tratamiento, aquello de consultas por lesiones que podrían no ser de manera individual vinculadas a un hecho de violencia, pero por la multiplicidad o por condiciones vinculadas a condiciones o situaciones de omisión, nos generarían esa duda con un factor de una fortaleza sólida. Es decir, de modo individual no podemos llegar a esa certeza, pero en forma reiterada por esa serie de consultas, por lo reiterado de las mismas, por el análisis de la historia clínica, podemos ir a lo presuntivo con mayor determinación. Y en algunos casos donde las dudas son mucho más difíciles de resolver, que nos permiten o que nos obligan a realizar un seguimiento, sobre todo cuando se trata de una primera consulta y los argumentos planteados, en este caso por la persona, podrían ofrecernos una duda de mayor categoría. Todo esto, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, sea en base a los dichos, sobre todo de certeza, y cuando estamos ante un diagnóstico presuntivo sólido, nos llevan a decir que, en definitiva, en violencia doméstica y violencia de género, hay razones objetivas, precisas, concretas, claras, que nos obligan a denunciar. Y aquí en los tres grandes elementos de este marco normativo, cabe decir que vamos a recurrir especialmente a dos leyes nacionales. La primera de ellas, la ley 24.417, históricamente conocida o referida como la ley de violencia familiar, que aplica la cuestión de violencia doméstica y especialmente a partir de lo que nos plantea el segundo artículo. Esta ley que busca ante todo la adopción de medidas que pretendan, por lo rápido, por lo efectivo, cortar, interrumpir, hacer cesar esa situación de violencia. Decíamos que esta ley abre la posibilidad para denuncia voluntaria en términos de que cualquier persona puede denunciar, pero en el ámbito de los servicios de salud, públicos y privados, impone la obligación de denuncia, especialmente en 4 categorías posibles. Cuando los damnificados fueran menores de edad, fueran personas incapaces, fueran ancianos o discapacitados, pensando sobre todo en un universo de víctimas que por distintas razones no pudieran acceder o ejercer, en todo caso, la voluntad de denunciar, plasmarla, llevarla adelante. Entonces, en estos casos, la obligación de denuncia para sus representantes legales, para el Ministerio Público, pero muy especialmente para servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o privados, profesionales de la salud y todo funcionario público en función de su labor. De modo que este artículo impresiona con una claridad supina en términos de decir que los servicios de salud que tomen conocimiento, especialmente en el contexto de menores, incapaces, ancianos o discapacitados, de violencia en el ámbito doméstico, de violencia ejercida por relaciones de afectividad presentes o pasadas, pero también en el ámbito de relaciones familiares o de convivencia, están obligadas a la denuncia. Por otro lado, esta misma ley nos abre un compromiso porque es una facultad de la magistratura requerir una serie de elementos de prueba en cuanto a diagnóstico e interacción familiar, pero también poder solicitarnos, porque en definitiva para determinar daños físicos o psíquicos, muchas veces el recurso probatorio, el recurso va a ser un informe técnico que pueda estar dado por los servicios de salud donde la víctima se atiende o ha sido atendida. Entonces el requerimiento de la historia clínica, el requerimiento de
una ampliación de estos detalles es una facultad que en este caso la magistratura puede ejercer y que nos obliga de alguna manera a proveer esta información. Esta ley hace alusión a un aspecto interesante que tiene que ver con el lapso, con el tiempo que plantea en cuanto al máximo plazo esperable o posible para la denuncia. Y acá también con una inteligencia superlativa, esta ley marca un periodo relativamente breve porque precisamente es ese interés y esa acción oportuna, eficaz, inmediata que adopta esta ley, que es que en este lapso de un plazo máximo de 72 horas se efectúe la denuncia. En nuestro contexto, pensando en quienes estamos obligados o obligadas para esta decisión, pero también nos deja a partir del decreto reglamentario la expresión de que por algunos casos, por motivos fundados a criterio, en este caso de la persona denunciante, se pueda extender el plazo. Y esto es un punto sobre el cual me interesa hacer hincapié, porque de lo contrario implicaría que en aquel diagnóstico dudoso al cual hacíamos alusión antes, aquel diagnóstico presuntivo pero con una baja categoría de probabilidad, aquel diagnóstico que no nos termina de convencer, si tuviéramos que decidir en estas 72 horas, nos veríamos en esa disyuntiva de denunciar aquello que finalmente después ha sido descartado o no denunciar aquello que en realidad es violencia. Entonces, aquí estos motivos fundados permitirán, en todo caso, que bajo condiciones de protección que incluso el mismo equipo de salud puede tomar, se tome un tiempo para no solamente establecer el diagnóstico, sino incluso tener una mayor noción respecto de la magnitud. Y pienso como ejemplo práctico en aquellos casos de personas menores de edad que son asistidas en un ámbito sanitario público o privado y que se recurre a su internación para diagnóstico, control, evolución, tratamiento, pero sobre todo también para tomarse el tiempo suficiente para llegar a esta determinación. Obviamente, cuando la confirmación, el diagnóstico es de certeza, es lo inmediato, el plazo máximo que nos otorga la ley para evitar dilaciones y sobre todo para evitar riesgos y peligros para la víctima es bastante claro. Espera. Antes de que pases a la 26.485, acordate que necesitamos por lo menos 20 minutos para hacer preguntas. Perfecto. Ergo, tenés como 10 minutos para correr con lo que queda. Perfecto. Vamos por eso entonces. Gracias, Gaby. La segunda norma es, bueno, de por sí es clarísima también, tiene esa condición tan iluminada que nos exime de extendernos de forma interpretativa en el texto. Aquí estamos hablando, en definitiva, de la ley que da marco a la protección integral y el derecho a la protección integral de mujeres en el contexto de violencia de género, y aquí también está claramente expresado de toda conducta activa u omisiva en relación de situaciones de género implican en este caso un compromiso para el Estado y sobre todo para quienes, como vamos a ver más adelante, estén obligados a esa denuncia. Entonces, esta norma que impone ese compromiso de diseñar protocolos de detección precoz y atención de todo tipo, acá debemos incluir necesariamente a los equipos de salud, pero a la vez esta detección implica afinar, precisar, detallar los criterios diagnósticos, sobre todo con medidas en áreas críticas como es la atención primaria de salud, en contextos de guardias sanitarias, en clínica, en obstetricia, en ginecología, en aquellos servicios, para decirlo de alguna manera, que acceden de manera privilegiada en base a lo que comentábamos antes para eso. Entonces, es importantísimo el diseño de guías, protocolos, que van a respaldar no solamente el diagnóstico, sino también el sustento sobre el cual se efectúa la denuncia. Otra de las medidas de los planteos que en sus incisos, la 26.485, habla es esta necesidad por parte del Estado y a través de los servicios de salud de incluir programas de prevención y asistencia, con lo cual el compromiso de todas las partes que integran los subsectores de salud, de atención, deben estar comprometidos, sobre todo, no solamente en cuanto a las medidas efectivas, sino en cuanto al nivel y obligación de formación.
Y ahí también el compromiso de una formación continua del personal sanitario para mejorar, insisto, el diagnóstico precoz y la atención con una visión y con una perspectiva de género. En este punto sí interesa remarcar que la misma ley, la 26485, en su artículo 18, nos vuelve a recordar que quienes se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, tanto de la esfera pública como de la privada, aquí obviamente y por razones equitativas y razones lógicas no hay excepción, están obligados cuando tomen conocimiento de situaciones de violencia contra las mujeres a formular las denuncias, aun en aquellos casos que el hecho no configure delito. Entonces aquí hay una norma categórica que nos está dejando de lado en un segundo plano el compromiso que podía estar dado por el secreto profesional. Otro, en misma consonancia y más adelante, otro artículo nos vuelve a recordar que en aquellos casos de situaciones de delitos, la obligación de denuncia para casos de violencia de género, esta denuncia se vuelve a imponer con categoría, con carácter obligatorio, toda vez que se tomen conocimiento, insisto, por esa condición de privilegio profesional que tienen quienes integran esta área. Y ya como para ir completando en esta ley en definitiva, porque no es una cuestión menor, también dentro de los compromisos que tenemos desde el punto de vista sanitario, sea en ámbito público o privado, es efectuar una serie de recomendaciones y la obligación de informar sobre varios puntos, y de modo especial remarco este concepto de cómo preservar las evidencias, especialmente cuando estamos hablando de violencia de tipo sexual, porque la posibilidad de adoptar a partir de esa evidencia y convertirla en una prueba por el procesamiento y adecuada cadena de custodia, si la víctima en estos casos así lo autoriza, y todos los exámenes que puedan realizarse en la materia pueden tener un elemento de prueba de enorme categoría. Sin entrar en demasiados detalles por razones de tiempo, una breve referencia de un episodio de violencia sexual acaecido hace poco tiempo, y que precisamente a solicitud de la magistratura se le planteó a la víctima si aceptaba la toma de muestras y especialmente el secuestro de estas prendas que estaban en un lugar determinado. Bueno, en definitiva, esto facilitó a criterio y por decisión de la misma autoridad judicial una serie de medidas que llevó precisamente a avanzar de manera categórica con la causa penal. Y como tercer norma a citar, ya con un rango supralegal, recordar que la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pone en compromiso del Estado Nacional y por lo tanto de todos y cada uno de sus efectores en el ámbito público-privado, la obligación de actuar con una debida diligencia, concepto que remite a un criterio normativo, pero que, si ustedes me permiten la licencia, lo pensaría también en aplicar al concepto de debida diligencia en el contexto asistencial, porque implicaría de alguna forma el conjunto de medidas y acciones que corresponden para un actuar diligente, normativo, eficaz y no revictimizante. Y por lo tanto también esta convención exige a los estados adoptar una serie de medidas en su legislación interna, disposiciones penales, civiles y administrativas y de todo tipo, que apunten a ir a favor precisamente de este concepto preventivo, sancionatorio y erradicatorio de las cuestiones de violencia. Y a la vez erradicar o por lo menos modificar o abolir aquellas normas que ya estuvieran, y también apuntando a aquel concepto de prácticas consuetudinarias, y estas prácticas especialmente, y por eso considero de interés este término, porque hay algunos criterios que las costumbres, malas costumbres, desde ya sesgos y algunos errores conceptuales han instalado. Por ejemplo, el error que la violencia doméstica constituye un problema de la esfera privada y por lo tanto no corresponde a invadir este área, es un error gravísimo, garrafal, y no solamente como tal, como práctica, sino incluso en contra del plexo normativo que citamos. También pensar que ante la negativa del paciente, invocando en este caso un inciso de la ley de ejercicio, del artículo 19 de la ley de ejercicio de la medicina, hay que respetar la voluntad de la persona de no tratarse o internarse o de no efectuar la denuncia, y por lo tanto esto se plasma en el consentimiento informado. Podemos pensar que ese consentimiento es nulo precisamente por el vicio de su obtención y porque hay una norma superior que exige en este caso, que nos plantearía no respetar esa negativa a la denuncia.
También es un error grave pensar que la vida íntima o aquella que surge de la esfera de la privacidad representa datos sensibles y que están protegidos. En realidad sí estamos hablando de datos sensibles, pero la dimensión y el interés del Estado, el interés normativo sobre violencia doméstica y de género, hace que este punto no pueda quedar protegido por esa área. Y en todos los casos también es un error pensar que a pesar de explicaciones, ejemplos que se le puedan plantear a la víctima, a pesar de mantener la actitud negativa, no se puede hacer otra cosa. Insisto, este es un error porque la ley no deja en manos de los equipos de salud la valoración subjetiva respecto de la entidad o la ocasión o de la posibilidad o no de denunciar. Basta tener conciencia de que se trate de una obligación para denunciarlo con justa causa. Por razones de tiempo no nos vamos a extender en este punto, pero simplemente invocando a ese trabajo de los años 70 de Leonore Walker, después reforzado en los años 80 por Donald Dutton, que ha permitido explicarnos o entender el ciclo de violencia, aunque no en todos los casos se dé de manera literal, como aquí vemos, sí vemos que estas distintas fases, cuando estas situaciones se dan, nos pueden complicar o si se quiere facilitar la autorización de la víctima para efectuar la denuncia. Obviamente es muy frecuente encontrar o asistir a las víctimas en la fase de agresión, en la fase del incidente, cuando concurre como efecto o como producto de esta situación. Pero también es cierto que la fase de luna de miel o de reconciliación suele ser una fase de activos obstáculos para efectuar la denuncia o en algunos casos para que de la anamnesis surja referencia clara. No importa en qué fase estemos, no importa cuáles las características de las mismas, no importa esta dinámica. De hecho, la norma nos impone, obviamente, la obligación de denuncia y, por lo tanto, en algunos casos con mayor, si se quiere, incluso aceptación, autorización, consentimiento de la víctima, en otros con menor, según la fase que se atraviese, pero estamos, insisto, ante condiciones categóricas de denuncia. Ya como para ir llegando hacia el final, algunas reflexiones respecto de las situaciones de violencia. En el contexto de violencia física, recordemos que es una oportunidad diagnóstica por la constatación y en algunos casos por esa relación causal muy categórica y sobre todo que en algunas oportunidades esta oportunidad diagnóstica puede ser única, porque esa víctima que se retira sobre la cual no se brindó ni recomendaciones, indicaciones, no se efectuó la denuncia, esa víctima que se va del consultorio de la guardia, quizás no tenga otra oportunidad de volver a consultar, y estoy hablando pensando en las consecuencias más funestas que esta situación puede ameritar. El nexo racional vinculante, esto tiene que ver con que la constatación en ese momento implica esa oportunidad y por lo tanto esta oportunidad suele llevar a lo categórico y por lo tanto establecer que esa lesión se vincula con la violencia y que su data reciente nos permite llegar a esa conclusión. Las causales que pueden fundamentar la falta de lesiones evidentes, sobre todo tres: el tiempo que media entre el examen que estamos realizando y las lesiones como tal. Si el hecho ocurrió hace 15, 20 días, es probable que no encontremos lesiones evidentes. Y por eso no hablamos de no hay lesiones, decimos no se objetivan, no se observan, no se detallan lesiones macroscópicamente evidentes, porque las lesiones pudieron haber estado y haber remitido. También a veces porque el examen se realiza en un momento casi inmediato y hay víctimas que nos dicen, y frente a los golpes a mí las marcas me aparecen a los próximos días, me aparecen mañana, no me aparecen en este momento. Otra de las causales que pueden explicarnos esto es en la región corporal afectada, en algunos planos, sobre todo áreas donde no hay zonas en contacto, por ejemplo, con hueso, como puede ser a nivel del cráneo, las lesiones pueden no ser tan fácil y rápidamente evidentes, o en aquellas condiciones donde ha habido algún tratamiento, incluso a veces tratamientos efectuados por la víctima para ocultarlo, la aplicación de maquillaje o hielo para que se reabsorba más rápido. Aquellas, bueno, ya decíamos referencia a las regiones corporales que están afectadas y su significado. En algunos casos, quien ejerce la violencia busca precisamente que la lesión implique un estigma muy marcado y por eso le genera una cicatriz o un daño, un golpe en el rostro, pero en otros casos
trata de golpear en zonas que habitualmente no son visibles. Por eso la importancia y el significado que en este caso esto puede tener nos obliga a pensar en las consecuencias y, por lo tanto, también trasladarlo en esta obligación de denuncia. Los efectos que puede tener sobre la víctima en cuanto a lo inmediato, pero también en forma tardía. Algunas otras enfermedades que se pueden derivar a partir de esto, y esta lesión generó una fractura que, si bien ha reparado, puede generar una limitación a largo tiempo, pero también podemos pensar en otras patologías que se deriven. A partir de estas situaciones de violencia, la persona ha tenido un incremento muy marcado en su presión arterial o una descompensación de su diabetes, también, por ejemplo, porque ha tenido que abandonar el tratamiento o lo ha discontinuado. Desde el psiquismo es muy amplio el impacto que estas conductas tienen. Por razones de tiempo no nos vamos a expandir mucho, pero veamos que en definitiva cuadros desde ansiedad, pasando también por ideación o tentativas suicidas, conductas de tipo adictivas, actitudes negativistas en relación a tomar noción de estos episodios, confusión, y cambios que perciban especialmente las relaciones vinculares, ¿no? Que de pronto la consulta venga por algún familiar y que diga, ahí sí, es una persona que está cambiada, que ya no tiene las mismas costumbres que antes, que en el contexto de lo conductual ya ha interrumpido relaciones laborales, ya dejó de estudiar, ya no tiene relación con los vínculos, ya no tiene iniciativas propias, autónomas de tipo laborales o creativas. En definitiva, ¿cuáles son las consecuencias sobre sí, sobre hijos o hijas, sobre personas dependientes? Pensando fundamentalmente que si hablamos de equipo de salud, hablamos de salud, y si hablamos de salud, hablamos del concepto de la Organización Mundial de la Salud, que cuando lo define ya en los años 70 hablaba del completo estado de bienestar biopsicosocial. Para ir cerrando. Pero para ir cerrando en serio, si no, Sí, no nos sí, queda sí. ni una pregunta. Bien, no, trato de cerrar nada más que para comentarles, igual pongo a disposición de ustedes estas diapositivas, algunos trabajos, un trabajo muy interesante, un tanto, si se quiere, antiguo, de los años 90, pero de la Universidad de Seattle, cuando habla de lo que era la percepción en profesionales de la salud, de lo que era la apertura de lo que ellos llamaban caja de Pandora, es decir, abrir a la información por qué motivo esto generaba temores. Y aquí había distintos temores que hacían que los profesionales de salud no denunciaran, temores que van desde ofender a la persona, o a la paciente, falta de entrenamiento y formación, un dato a tener en cuenta, pérdida de control sobre la misma situación, falta de tiempo por las consultas rápidas y por los tiempos que esto demandaba, temor a involucrarse en asuntos legales y miedo a lo imprevisible. Todos los porcentajes son graves, pero sobre todo la falta de formación y entrenamiento es una situación mucho más grave porque permite desconocer sus consecuencias. En nuestro país, una encuesta también accesible para quien así lo desee, es un trabajo muy interesante publicado en una revista, en la revista Medicina, una consulta de 175 profesionales de la salud que de forma variada, también en porcentajes alarmantes, hablaba de cómo hacían las derivaciones y si efectuaban o no indagación sobre violencia, y el porcentaje con el cual yo me quedo sería el último. El 65% de los profesionales y las profesionales consultadas referían no estar preparados para diagnosticar y aconsejar a las víctimas. Un detalle que nos obliga a esta cuestión. Y la última cita, en este punto también de un trabajo español, para ver que no es un problema exclusivamente nuestro, nos dice que los profesionales de salud están sensibilizados frente a la violencia de género, pero no lo consideraban un problema de salud y aducían falta de preparación en el tema. De modo que las reflexiones finales nos invitan a pensar que debemos abordar el tema desde los principios que rigen la asistencia en violencia, oportunidad, eficiencia, no revictimización y el privilegio profesional de acceder a estos detalles. Saber que el plexo normativo impone la obligación de denuncia en estos casos, que los fundamentos para reforzar en este caso esta denuncia son muy sólidos desde lo legal, desde lo ético, pero también desde lo profesional, y que la violencia doméstica es también un problema médico, lleva casi una entidad, o es una entidad nosológica como tal, y por lo tanto nos corresponde un actuar dirigente integral. Entonces, oportunidad, el momento de la consulta, eficacia, los resultados de las medidas, no revictimización, simplificar al máximo todas las acciones en pos de la víctima, calidad probatoria de aquello que haya sido observado o documentado,
conocer bien los objetivos y los alcances de la normativa que busca prevenir, sancionar y erradicar la forma de violencia, y el compromiso desde los equipos de salud y del Estado para cesar estas condiciones. Ese gran rompecabezas que impresionaría el problema nos obliga a tener un nivel de radar, de alerta para todos los casos, mejorar este diagnóstico y considerar que aquello con lo que empezábamos, ese camino de disyuntiva, tiene una única vía que es la denuncia. La reserva impide una prohibición de transitar porque nos implica el compromiso para él o la profesional, para el equipo de salud, pero sobre todo para la víctima. Bueno, creo que no he dejado mucho tiempo. Muchísimas gracias desde ya, pero quedo a absoluta disposición. Muchísimas gracias a vos, Roberto. Vamos a hacer pocas preguntas hoy por cuestiones de tiempo, pero vamos a hacer por lo menos un par de preguntas. La primera, es ¿qué repercusiones tiene el principio de no maleficencia en la decisión del profesional de denunciar o guardar secreto cuando es la paciente la que puede haber cometido un delito? Por ejemplo, caso de tráfico de drogas, una emergencia obstétrica que dio lugar a la muerte del bebé. Bueno, en el contexto de la posible realización del delito, de un acto de tipo delictivo, hay varias consideraciones en este punto. En realidad no podemos utilizarlo como un factor revictimizante, pero tampoco como un factor incriminador. De hecho, no se puede tomar los dichos de la persona como un factor para realizar esa denuncia. Queda, hasta donde entiendo, incluso desde mi humilde conocimiento, queda fuera de esta posibilidad de atribución del delito, toda vez que sí podría analizarse eventualmente aquellas circunstancias que facilitaron que se adopte esta medida, porque de pronto a lo mejor no fue un tipo de acción libre, la consumación del delito, sino una acción generada por coacción o presión desde una vía externa. Pero la incriminación como tal no tendría valor de ser. Bien. Incluso, perdón, una última aclaración, ya en el contexto pericial, el reglamento de la Cámara Criminal y Correccional desde el año 86 le impide a quienes hacen las pericias o médicos forenses, mejor dicho, les exige omitir cualquier referencia a conductas ilícitas deliberadas, ¿no? Como un marco en este caso de no incriminación. Bien. ¿Qué recaudos o consideraciones debe tener en cuenta un o una profesional de la salud que toma conocimiento de que su paciente es víctima de violencia doméstica, pero la paciente no quiere que se haga una denuncia porque teme que la violencia empeore como resultado de la denuncia y no confía en el Estado no confía en que el Estado pueda mantenerla a salvo? Bueno, hay varias vías en este punto, un poco para ir simplificando. Importa mucho el trabajo de concientización, de diálogo y de vinculación con la víctima para asegurarle que las medidas que el Estado puede adoptar a partir de una serie de recursos de denuncia y de intervención son rápidas, oportunas y efectivas. De hecho, el poner en conocimiento de aquellas medidas que la víctima puede solicitar a partir de lo que plantea la 24417 o la 26485 en cuanto a impedimento de contacto, exclusión de la persona agresora, medidas de protección, medidas que de hecho se toman y hasta se podría decir que a partir del bagaje estadístico en cuanto a las medidas que surge de las medidas tomadas o de las acciones tomadas por el Poder Judicial, queda claro que hay medidas y este tipo de recursos. No obstante, sí podría quien va a hacer la denuncia, sea desde lo profesional o desde lo institucional, poner en conocimiento de la entidad receptora, Oficina de Violencia Doméstica, Justicia, Fiscalía, poner en conocimiento esas objeciones que la víctima puede tener, porque eso le va a dar todavía más categoría para que las medidas sean más oportunas. Bien. ¿Hay diferencias entre la obligación del profesional de la salud de guardar secreto y la de un funcionario o funcionaria de la OBD que conocen que la denunciante cometió un delito en el contexto en que la mujer realiza una denuncia ante la OBD? Me refiero a los casos en que una mujer menciona que el agresor, a quien denuncia por violencia, reconoció a un hijo de ella a pesar de no ser su padre biológico. En estos casos, frecuentemente, la OBD denuncia a la mujer y al agresor por supresión de identidad de un niño o una niña. No, en realidad lo que se hace es poner en conocimiento como estructura destinada a brindar el acceso a justicia, poner en conocimiento de la autoridad judicial aquellas situaciones que pudieran ser de su competencia. Como
de alguna manera decíamos, en principio no se va a destinar o no se va a orientar la acción penal contra ella, sí, en todo caso hasta podría haber una supresión de identidad por parte del autor, o en este caso de la persona denunciada, pero lo que consiste en este caso el rol de la oficina es poner en conocimiento de todas esas situaciones. De esa situación hará seguramente la magistratura la mensuración del compromiso que pueda haber reparte de terceros, de si esas acciones pudieron haber estado motivadas por acción o coacción de terceros, pero de alguna manera no va a servir como un elemento incriminador, ¿no? Porque sería un poco como tomar, si no recuerdo mal, la fórmula de la teoría del árbol venenoso, ¿no? De utilizar el argumento o el conocimiento por una vía que no corresponde. Quisiera saber si se hace la denuncia aún en contra de la voluntad de la víctima de violencia de género, ¿no se está tratando a esta víctima como una incapaz, o una persona incapaz, por no respetar su voluntad? ¿Hasta qué punto es deber? Debe estar por encima, debe ser el deber, debe estar por encima de la libre voluntad de una persona. Muy interesante la pregunta. Yo diría, incluso hasta para poder pensarlo en alguna otra charla, porque podríamos pensar desde el punto de vista de la victimología o de las características victimológicas, en este caso particularmente de este tipo de víctima, porque decíamos, no es un tipo de víctima común, sobre todo porque habría que repensar y analizar, y hay bastante solidez y fundamento en esto, qué condiciones limitan en este caso la decisión, más allá de un interés particular y aparte reglado y obligado del Estado frente a compromisos internacionales y locales. ¿Por qué motivo ese discernimiento o esa elección de la víctima podría ser objetada en términos de voluntad, libertad y pleno discernimiento? O sea, ahí podríamos objetar ese aspecto de voluntad. Creo que podríamos pensarlo respecto de que la voluntad en este caso no está caracterizada por los elementos propios de un discernimiento pleno, y no estoy hablando en términos de alteración de las funciones psíquicas, sino porque la situación vivenciada, la naturalización, la falta de empoderamiento, las condiciones que la han convertido en la condición de violencia doméstica y el desconocimiento, no por propia decisión, sino por las circunstancias, de cuáles son las consecuencias posibles de la situación. Por eso hablamos y por eso se eleva un nivel de riesgo, que en algunos casos, con negativa de la víctima, implica hablar de riesgo alto o altísimo, es decir, la inminencia de un posible hecho sobre el cual la víctima no tiene conocimiento o incluso no puede tener dominio, y que el Estado, a partir de constatarlo, sí lo tiene. Entonces, en este punto, soy más que nada de la idea de decir, no es que se le quite o se la trate o maltrate a la víctima como alguien que no tenga posibilidad de brindar su opinión, sino que esta decisión, considerando muchas veces el riesgo y la situación generada, implica sobre todo una mayor gravedad porque queda a la mayor desprotección. Pongo un breve ejemplo, muy breve. Una de las condiciones más frecuentes encontradas en situaciones de violencia, y no solamente en nuestro caso, sino en la literatura, es el fin abrupto de la relación. Entonces, muchas veces la víctima dice, bueno, yo ya a tal persona no la veo más, me separé, ya no tengo más relación, entonces se acabó el problema. Y sin embargo, dentro del contexto de los casos de lesiones graves, gravísimas y hasta de femicidios, el primer mes es el momento crítico, porque la víctima aminora eventualmente su sensación de riesgo, de peligro, y por lo tanto se expone más. Y esto es algo sobre lo cual desde lo teórico, desde la experiencia, desde la casuística, de la estadística, tenemos elementos, y por eso, en qué medida, teniendo estos elementos, el Estado no debería aplicarlos. Por eso creo que daría para pensar respecto de las características victimológicas particulares, ¿no? No sé si respondo o complico más la pregunta. No, está bien. Buenas tardes. ¿Existe diferencia entre la obligación que pueda tener un funcionario y un médico? ¿O una funcionaria y una médica? No, en realidad el concepto de funcionario, o sea, en cuanto a médico o médica en instituciones públicas, también les corresponde las características de funcionarios o funcionarias. Quizás lo interesante en este punto es que, así como lo dicen las normas, también los códigos procesales, cuando hablan de funcionarios o funcionarias, lo hablan en un criterio más genérico para evitar que alguien quede excluido, y cuando habla y agregan
por ejemplo, si no recuerdo mal, el 177 del Código Procesal Penal habla de la obligación de denuncia para funcionarios o funcionarias, y en el segundo inciso habla de médicos o médicas, sobre todo para no dejar afuera a profesionales que se desempeñan en el ámbito privado, porque si decimos o pensamos solamente en médicos o médicas como funcionarios, alguien diría, bueno, en el hospital yo denuncio, pero en la clínica no. Entonces, como un criterio mucho más abarcativo, todo profesional o todo integrante de equipo de salud, y si está encima en el contexto del desempeño en un ámbito público, encima sería el concepto, me parece, en este punto de lo lego agravante por el incumplimiento de deberes de funcionario público, pero equivaldría en cuanto a la obligación. Cuando una institución como la escuela toma conocimiento de un hecho de violencia familiar y no denuncia, ¿corresponde algún tipo de sanción? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Sí, bueno, ahí ya, por lo menos desde un criterio, insisto, desde lo lego, corresponde porque aplica las mismas obligaciones de denuncia. En la práctica muchas veces lo que hacen las instituciones escolares, y esto es un buen criterio, sobre todo cuando hay violencia de tipo física o sexual, es derivar o hacer la consulta o directamente solicitar la intervención de un equipo de salud que pueda establecer las características o definición de salud. Pero cuando toman conocimientos tienen los elementos de comunicación, especialmente la consulta a la autoridad de aplicación de la Ley 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, de modo tal que esa intervención facilita de alguna manera el ampliado hacia las distintas estructuras que actúan. Calculo que ya pensando desde algún aspecto, y perdón por no responder categóricamente, porque no soy desde el ámbito del derecho, pero que sí habrá las mismas responsabilidades en el contexto del incumplimiento de funcionarios o funcionarias públicas y de alguna manera también los resultados indirectos por la omisión de estas situaciones. Recuerdo un caso puntual en un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires, de un niño de 5 años que finalmente es trasladado luego de una feroz golpiza, es trasladado a un hospital donde fallece, y había habido conocimiento de esto en el jardín y no había habido denuncia. Bueno, hasta donde sé hubo un procesamiento del personal de ese jardín por no haber cumplido con el deber de denuncia, agregado con el hecho de que tratándose de menores de 18 años, incluso las lesiones leves se convierten en delito de instancia pública. Bien. Y vamos a la última, que en realidad hay muchas personas que preguntaron lo mismo, que ¿es necesario informar al paciente que uno va a realizar la denuncia? Yo diría que es importante lograr, no digo el aval, porque de hecho está la obligación, pero empezar en la medida que los tiempos así lo permitan, a reforzar a la paciente o al paciente sobre esa situación, plantear que a partir de aquí se abren una serie de obligaciones que implican también el acompañamiento del Estado. En lo personal creo que plantearlo como, mire, tengo la obligación de denuncia suena demasiado categórico y demasiado prusiano, si vale la expresión. Trabajarlo en términos de decir la importancia de salir adelante, de ayudarla, de que hay una serie de recursos que se van a dar para que usted pueda mantener, fortalecer su posición, evitar que esto continúe. Trabajarlo en esos puntos, obviamente habrá que pensar en el caso individual, porque en algunos casos con altísimo riesgo no se puede diferir mucho, pero sí poner en conocimiento de este tipo de situaciones y de última sí demostrarle, mire, frente a esta situación, la institución, no trasladarlo a lo mejor como personal, porque alguien va a decir, bueno, entonces voy a otro médico, otra médica, yo esto no se lo dije. La institución tiene el deber de actuar, pero sobre todo para protegerla. Insisto, siempre pensando en lo individual, pero creo que la mejor estrategia sería comenzar a encontrar la alianza de tipo terapéutico, en este caso, la alianza de tipo relacional con la víctima, para que la víctima entienda que todo lo que surge ahí no es en su contra, sino a su favor. Muy bien. Y te hago una que termina con esa. Y terminamos. Quedó claro el deber del profesional de denunciar. Ahora, ¿cuáles son los derechos o resguardos legales que tienen los profesionales en caso de que esa denuncia sea desestimada? En realidad no habría ningún compromiso, porque lo que hace la denuncia en términos de toda situación que sea comunicada o denunciada por parte de un profesional de la salud en cualquier contexto es poner en conocimiento de la autoridad competente una situación que puede ser de su incumbencia.
Si bien lo sintetizamos en el término denuncia, a mí en lo personal me parece mejor esta expresión, aunque es más larga, ¿no? Le estamos trasladando a la magistratura una situación que será de su incumbencia. Para poner un ejemplo, en la OVD, en la Oficina de Violencia Doméstica, no denunciamos, sino simplemente ponemos en conocimiento para que sea la autoridad, sea la magistratura la que defina, porque podrá desestimar, la fiscalía podrá no considerar el caso, o por el contrario, podrá poder agregar elementos de prueba. La base más sólida que tiene el profesional o la profesional en el ámbito de salud es el cumplimiento de esta función y documentarlo especialmente en la historia clínica. Dejar asentado en la historia clínica que esa comunicación se hará por la vía pertinente, profesional o institucional, a partir de las obligaciones suscritas por tal tipo de normas, a partir de lo conversado, de lo hablado con la paciente y sobre todo apuntando al interés superior, yo diría, para utilizar como expresión, de la persona afectada y su entorno. Y quizás esta expresión puede ser útil porque estamos dándole una jerarquía no solamente normativa, sino también el pensar en un concepto de beneficencia, de no maleficencia y de la categoría de la situación, para proteger el interés superior de la persona, que en este caso ya pasa a ser un compromiso de obligación del Estado. Claro. La verdad, Roberto, muchísimas gracias, un lujo, y me sorprende todavía que después de tanto hablar de violencia podamos seguir hablando de violencia. Es inagotable el tema. Es en serio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el mes de octubre. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Chao. Gracias.